Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26 al 32, y dice de la siguiente manera: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros, poniendo la bendición y la maldición delante de la humanidad. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Lo que Dios ha hecho aquí con el pueblo hebreo en este pasaje es lo mismo que Dios hizo en el huerto del Edén cuando estableció al ser humano en este planeta Tierra. Dios le dio al ser humano un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y luego lo trajo a esta tierra y le dio un cuerpo físico del polvo de la tierra y lo colocó en el huerto del Edén para trabajar, porque Dios nunca quiere vagos en su reino. Y ahora veamos lo que nos dice en el Génesis capítulo 1, primero, verso 26 al 27 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, a nuestra imagen, eso es el cuerpo teofánico o angelical, y a nuestra semejanza, eso tiene que ver con la semejanza física que el ser humano tendría. Y señoreé en los peces del mar, o sea, para gobernar sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora vean cómo los creó a imagen de Dios, pero ahora, más adelante, vean que el programa era crear al hombre conforme a la imagen de Dios y a su semejanza.
Pero ahora cuando lo crea a imagen de Dios. Esto es, le creó el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Cuando se habla de los extraterrestres, el ser humano debe comprender que es un extraterrestre, el cual ha sido colocado en este planeta Tierra. Vean, Adán vino de otra dimensión, de la sexta dimensión, donde Dios le creó un cuerpo teofánico, angelical, y luego lo trajo a esta dimensión y le dio un cuerpo del polvo de la tierra. Dice en el capítulo 2, verso 7 en adelante. Ahora pasamos a la parte de la semejanza. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero ya lo había creado y ahora le está formando el cuerpo de carne del polvo de la tierra en el capítulo 2. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego, esto fue el capítulo 2, versos 7 al 9, y el mismo capítulo 2, verso 15 en adelante, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y disculpen que estoy un poquito afectado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a él. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora vean cómo surgió la raza humana en este planeta Tierra. Y ahora Dios en el mismo huerto de Edén colocó el árbol de la vida y el árbol de ciencia del bien y del mal. Colocó allí la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Si comía del árbol de ciencia del bien y del mal, el ser humano moriría. El día que de él comas, morirás. Pero también estaba allí el árbol de ciencia de la vida. Y ahora, estos dos árboles allí son tipifigura de
Cristo, el árbol de la vida, y el diablo, el árbol de ciencia del bien y del mal. O sea que cuando dice árbol de ciencia del bien y del mal, ese es del diablo. Árbol de la vida, ese es Cristo. Porque todos sabemos que el árbol de la vida es nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces el otro árbol, el árbol de ciencia del bien y del mal, el árbol de muerte, es el enemigo de Cristo, el diablo. Y ahora vean ustedes cómo desde el comienzo del ser humano en la tierra, Dios colocó delante de él la bendición y la maldición. ¿Y por qué Dios colocó al ser humano en esa forma? Porque le dio libre albedrío. Al darle libre albedrío al ser humano, el ser humano tiene la responsabilidad de decidir delante de Dios y tiene que decidir correctamente. Por eso le enseñó las consecuencias de comer del árbol de ciencia del bien y del mal. Y las consecuencias serían muerte, morir. No podría vivir eternamente el ser humano si comía del árbol de ciencia del bien y del mal. Ahora, lo mismo Dios hace con el pueblo hebreo, el Israel terrenal. Coloca Dios delante del pueblo hebreo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice al pueblo hebreo: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Porque escogiendo la vida, que es Dios, que es Cristo, se vive para toda la eternidad. Cuando se escoge la vida, la persona escucha la palabra de Dios y hace conforme a la palabra de Dios. Entra en el programa divino. Y ahora, Dios ordenó al profeta Moisés que dijera al pueblo hebreo y a Josué que al entrar a la tierra prometida se colocaran unos sobre el monte Gerizim y los otros, y la mitad de una tribu, 6 tribus en el monte Gerizim y las otras 6 tribus en el monte Ebal. Las del monte Gerizim hablarían la bendición, serían leídas las bendiciones, y el pueblo diría amén. Luego se leerían las maldiciones en el otro monte, en el monte Ebal, y el pueblo diría amén, porque estaría de acuerdo con lo que Dios estaba colocando delante de ellos: la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora veamos en Josué capítulo 8, cuando ya Josué entró a la tierra prometida, él colocó 6 tribus sobre el monte Gerizim y 6 tribus sobre el monte Ebal. Capítulo 8, verso 30 en adelante, dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel, en el monte Ebal. Y como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces
estaban de pie a un lado y al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Vean, la bendición viene primero. La bendición es hablada primero. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Aquí podemos ver cómo Josué, siervo de Dios, el cual había sido ministro de Moisés y que recibió la comisión de llevar el pueblo a la tierra prometida luego de la partida de Moisés. O sea que fue el sucesor de Moisés, Josué, y ahora, conforme a como Moisés había ordenado, hizo Josué. Fueron al otro lado del Jordán, al cruzar el Jordán, y se colocaron unos en el monte Gerizim, las tribus que ordenó Josué, y las otras 6 tribus en el monte Gerizim. Y el arca del pacto estaba en medio de esas 12 tribus, 6 tribus a un lado y 6 al otro. Y Josué leyó o ordenó leer la ley de Dios dada a Moisés para el pueblo hebreo. Y leyeron las bendiciones primeramente desde el monte Gerizim, y después que el pueblo escuchó esas bendiciones siendo leídas, dijo amén. Y luego fueron leídas las maldiciones desde el monte Ebal, y el pueblo dijo amén. Y conforme a esas bendiciones y a esas maldiciones que fueron leídas, sucedería con el pueblo hebreo si obedecían a Dios, caminando en su palabra. Las bendiciones vendrían de parte de Dios al pueblo hebreo. Si se apartaban de Dios y servían a dioses ajenos, entonces las maldiciones vendrían al pueblo hebreo. Por eso ustedes pueden encontrar al pueblo hebreo con tantos problemas a través de su historia. Cuando se levantaba un rey que su inclinación religiosa era hacia los ídolos, hacia religiones paganas, entonces establecía o dejaba establecer en medio del pueblo hebreo religiones paganas, y la idolatría se establecía en medio del pueblo hebreo, y entonces las maldiciones de Dios venían sobre el pueblo hebreo. Pero cuando surgía un rey bueno que amaba a Dios, ordenaba a ese rey a quitar todos los ídolos, todo lo que desagradaba a Dios, y venía la bendición de Dios para el pueblo hebreo. Tan sencillo como eso. Ahora, recibir las bendiciones de Dios o las maldiciones de Dios es la cosa más sencilla. Las personas reciben las maldiciones cuando
se apartan de Dios y caminan por su propia cuenta. Pero las personas reciben las bendiciones de Dios cuando se agarran de Dios y escuchan la voz de Dios para el tiempo en que viven y hacen conforme a la palabra de Dios. Las bendiciones de Dios vienen a esas personas, a esos pueblos, a esas naciones. Tan sencillo como eso. Ahora, todo ser humano tiene libre albedrío. Por eso es que la Escritura dice: si oyes hoy su voz, o sea, la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, como hicieron vuestros padres en el desierto, como hizo el pueblo hebreo en el desierto, que no quiso escuchar la voz de Dios, y por consiguiente la ira de Dios se encendió sobre el pueblo hebreo. Esto está, vean ustedes, en Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, donde nos dice que el pueblo hebreo no quiso escuchar a Dios. Dice: pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahí podemos ver que gran enojo de parte de Dios, ira y maldiciones divinas cayeron sobre el pueblo hebreo porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Las palabras que Dios enviaba por medio de su Espíritu Santo, las cuales eran habladas por medio de los profetas, porque Dios habló por medio de los profetas. Y ahora hemos visto cómo en medio del pueblo hebreo se han manifestado las maldiciones en diferentes tiempos, y cómo también se han manifestado las maldiciones. Las bendiciones también. Se han manifestado las maldiciones cuando se han apartado de Dios, y se han manifestado las bendiciones cuando se han acercado a Dios y han caminado conforme a la palabra de Dios. Eso mismo hemos visto a través de la raza humana. Y ahora, estas situaciones de guerras, de terremotos, maremotos y todas esas cosas, es la maldición divina cayendo sobre la raza humana, porque la raza humana se ha apartado de Dios. Y por cuanto tiene libre albedrío cada ser humano, encontramos que las personas como individuos, la mayoría no han querido servir a Dios conforme a su palabra, y las naciones como naciones tampoco han querido servir a Dios como deben servir a Dios, y por eso esos juicios y maldiciones han estado viniendo sobre las naciones y vendrán más sobre la raza humana. Los juicios divinos son prometidos para ser derramados durante la gran tribulación. Ahora, no es que Dios no ama a los seres humanos, es que Dios le ha dado libre albedrío al ser humano y le ha colocado delante de sí al ser humano la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios no obliga a ninguna persona. Dios le ha dado libre albedrío, y eso significa que Dios le da a conocer al ser humano su camino, el camino divino, y le dice: escoge la vida para que vivas. O sea, el consejo de Dios es escoger la bendición, la vida, para vivir eternamente con Dios. Así fue en el huerto del Edén.
lo correcto era escoger el árbol de la vida, pero Adán y Eva escogieron el árbol de ciencia del bien y del mal, y por eso es que la raza humana cayó de la vida eterna. Y por más que busca la vida eterna por medio de los descubrimientos científicos, todavía no ha podido descubrir cómo obtener la vida eterna. Está buscando lo que perdió. Y dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. El ser humano perdió la vida eterna, cayó de la vida eterna porque pecó delante de Dios, escogió la maldición, la muerte, y eso obtuvo. Y todos los seres humanos, por cuanto vienen por medio de Adán, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que cada persona viene a la tierra, pero viene sin vida eterna. O sea que nace en este planeta Tierra en un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Recibe un espíritu del mundo en la permisiva voluntad de Dios y vive una temporada, digamos, 100 años. Algunos llegan a 60, otros a 70. Dice la Escritura, los más fuertes a 80. O sea, una persona que ya llega a los 80 años es una persona fuerte, aunque sea delgada. Y de ahí en adelante todo lo que viva es porque es una persona fuerte. Y por más que viva, al final siempre va a morir. Miren, el hombre que más vivió después de la caída del ser humano fue Matusalén, el cual vivió 969 años, pero al final murió. ¿Por qué? Porque la raza humana fue destituida de la gloria de Dios. Perdió el derecho a recibir un cuerpo teofánico de la sexta dimensión antes de venir a la tierra, y perdió el derecho a recibir un cuerpo eterno para vivir en él por toda la eternidad en este planeta Tierra. Por lo tanto, lo que recibe es en la permisiva voluntad de Dios y es temporal. Tenemos un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Así es que el ser humano ha estado buscando cómo vivir eternamente, pero miren, es sencillo: tornándose a Dios, recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo. Así recibe un espíritu teofánico de la sexta dimensión y es restaurado a la gloria de Dios. Y así obtiene el nuevo nacimiento del cual Cristo le habló a Nicodemo, diciéndole: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensó que era nacer por medio de una mujer y pensó en su madre y le dice a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede el hombre, siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Y si él dice: ¿puede el hombre siendo viejo? Es porque él ya era viejo. Y si era viejo, ¿cómo sería su mamá? Más vieja que él, o sea, más anciana que él, si estaba viva. Y si había muerto, entonces para Nicodemo era imposible el nuevo nacimiento, según pensaba Nicodemo. Pero Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo que es nacido por medio de papá y mamá, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahora se requiere nacer del Espíritu Santo, obtener el nuevo nacimiento, obtener el Espíritu Santo y así obtener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Para luego, en el día postrero, si la persona físicamente ha muerto, no importa, porque ya esa persona tiene vida eterna. Y Cristo dijo: y yo le resucitaré en el día postrero.
y Cristo lo resucitará en el día posterior, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, lo resucitará en un cuerpo eterno, inmortal e incorruptible, creado por Cristo, creado por Dios. Y a nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta que los muertos en Cristo resucitan, seremos transformados y entonces seremos restaurados a la vida eterna, física, y así todo lo que perdió Adán y Eva será restaurado a nosotros físicamente también. Y tendremos la inmortalidad física en un cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver el programa de redención para ser restaurados a la vida eterna, de la cual cayó Adán y Eva en el huerto del Edén. Y ahora se requiere que el ser humano sepa que Dios ha colocado delante de él la vida y la muerte. Cristo en San Mateo capítulo 16 nos dice: vamos a ver lo que nos dice en ese capítulo. Capítulo 16, verso 24 en adelante dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Puede el hombre decir: yo tengo mucho dinero, así es que yo voy a pagar por mi salvación? Dios no tiene esa clase de negocios con la vida eterna. Dios ha establecido la vida y la muerte delante del ser humano. Si la persona no escoge la vida eterna cuando está viviendo aquí, ¿de qué le sirvió al ser humano ser rico, trabajar y ganar mucho dinero, o obtener una posición alta en la vida terrenal, si no recibió a Cristo como su Salvador? De nada le sirvió vivir en este planeta Tierra. ¿De qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? De nada le sirve vivir en este planeta Tierra. Pasó como la hierba y las flores del campo que vienen a la tierra aquí, surgen, están un tiempo y después desaparecen. Y así es para las personas que no se han ocupado de su salvación, no se han ocupado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es necesario que el ser humano comprenda que no hay nada más importante para la raza humana que la vida eterna. Y esa vida está en Jesucristo nuestro Salvador. Cristo dijo en San Juan capítulo 14 verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y hay personas que quieren ir al Dios cuando mueran, quieren ir al cielo e ir a Dios sin haber tomado el camino que los lleva a Dios, el cual es Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. No busque otro camino. Tome el camino de la vida eterna, Jesucristo nuestro Salvador. Tome la bendición mientras vive en esta tierra, para que cuando termine sus días en esta tierra, entonces pueda descansar en el paraíso en un cuerpo inmortal, incorruptible
en un cuerpo teofánico, y cuando llegue el momento de la resurrección de los muertos en Cristo, entonces usted sea resucitado en un cuerpo eterno, inmortal, e incorruptible y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo nuestro Salvador. Pero si permanece vivo y ha tomado la bendición de Dios, que es Cristo, ha tomado y ha comido del árbol de la vida, que es Cristo, será transformado. Si permanece vivo, hasta que resuciten los muertos en Cristo. Y entonces tendrá un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual a Jesucristo. Así es para ustedes y así es para mí. Y entonces seremos a imagen. Ese es el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, cuerpo angelical. Y semejanza, esa es la parte física, y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. O sea que tendremos un cuerpo angelical de la sexta dimensión y un cuerpo físico eterno y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo. Esa es la bendición que hay en Cristo, el árbol de la vida. Y cuando usted ha tomado a Cristo, el árbol de la vida, usted ha tomado la bendición de Dios. Y toda persona tiene libre albedrío, y por eso es que se predica el Evangelio, para que la persona comprenda la bendición que Dios ha colocado delante de la persona, para que la persona viva por toda la eternidad en un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Hemos visto que todo es sencillo. Ahora, en el libro del Apocalipsis, el cual es un libro simbólico, lleno de símbolos, y que en esos símbolos contiene las profecías de las cosas que deben suceder de los tiempos de los apóstoles hasta este tiempo, y también las cosas que sucederán durante la gran tribulación, y las cosas que sucederán en el reino milenial, y las cosas que sucederán después del reino milenial, hasta las cosas que sucederán en la eternidad. Todo eso está contenido en este libro del Apocalipsis. Y para poder comprender las cosas que deben suceder en este tiempo final, y todos comer del árbol de la vida, y así tomar la bendición de Dios, Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Y Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice, con esa voz de trompeta, Cristo dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y para cumplir esa promesa, subimos a la edad de la piedra angular, que es de la edad en la cual Él estaría en este tiempo final. Y es ahí en la edad de la piedra angular que Él nos da a conocer todas las cosas que deben suceder pronto, luego de las cosas que ya sucedieron en tiempos pasados. ¿Y cómo nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Cristo en Apocalipsis 22, verso 6, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
y así darnos la revelación del día postrero y obtener la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ese ángel mensajero, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, es nada menos que el profeta de la dispensación del reino, predicando el mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y Cristo dijo que el que recibe al que Él envía, recibe a Cristo. Él dice: a mí recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió, al Padre. Y ahora Cristo envía a su ángel mensajero a su iglesia en este tiempo final, como envió sus ángeles y mensajeros de edad en edad a su iglesia. Para este tiempo final le envía a su iglesia un mensajero, un profeta mensajero dispensacional. Es la primera ocasión en que Jesucristo envía un profeta dispensacional. Por lo tanto, tiene que venir con el mensaje para una nueva dispensación, para la dispensación a la cual Él es el mensajero enviado de parte de Dios. Y el mensaje para la dispensación del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Este ángel mensajero nos aclarará todos los misterios del libro del Apocalipsis que no fueron abiertos en edades pasadas y que no fueron abiertos o revelados por el Espíritu Santo a través del reverendo William Branham. Las cosas que fueron dejadas sin ser abiertas las abrirá Jesucristo, que es el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Su ángel mensajero las dará a conocer a la iglesia de Jesucristo. Y así estaremos escuchando por consiguiente la gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos en este tiempo final. Cristo dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. San Mateo capítulo 24, verso 31. Y ahora, los escogidos de Dios estarán escuchando la gran voz de trompeta del evangelio del reino y estarán así recibiendo la bendición de Dios antes que caiga la maldición de los juicios divinos de la gran tribulación sobre la raza humana, porque siempre viene primero la bendición. Cuando las personas rechazan la bendición, lo que viene después es la maldición, el juicio divino. Pero los que reciben la bendición, después cuando venga la maldición, no viene para ellos, viene para los que no habían recibido la bendición. Así es que, siendo que Dios coloca la bendición y la maldición delante de la humanidad, tomamos la bendición. Nos quedamos con la bendición de Dios, amando a nuestro Dios con toda nuestra alma, sirviendo a nuestro Dios, a Jesucristo, con todo nuestro corazón, caminando en su camino de vida eterna todos los días de nuestra vida. Y cuando vaya a venir la maldición de los juicios de la gran tribulación, las plagas sobre la tierra, Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él, y a nosotros nos transformará y nos llevará a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque tomamos
la bendición de Dios. Por lo tanto, cuando Dios esté derramando la maldición de la gran tribulación sobre la raza humana, no estaremos aquí, estaremos en la casa de nuestro Padre Celestial con nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso es más bendición para cada uno de nosotros. Ahora Dios poniendo la bendición y la maldición delante de la humanidad. Eso es lo que hemos visto a través de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vean, en el libro del Génesis se habla del libro del árbol de la vida. ¿Y saben en qué otro libro se habla del árbol de la vida? En el último libro de la Biblia. Así es que en el primer libro de la Biblia se habla del árbol de la vida. Y en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se habla del árbol de la vida. En el Génesis se habla 3 veces del árbol de la vida. Se menciona 3 veces el árbol de la vida. Y en el Apocalipsis se menciona 3 veces el árbol de la vida. Y el árbol de la vida en el Génesis era para comer de él. Y en el Apocalipsis, vamos a ver para qué es. Apocalipsis, capítulo 2, verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así es que la persona tiene que vencer, tiene que hacer su correcta elección, tiene que tomar la bendición de Dios. Y ahora en el capítulo 22 del Apocalipsis también nos habla del árbol de la vida. Y nos dice, en el capítulo 22, verso 2, verso 1 en adelante, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. ¿Ven que cuando se toma la bendición, ya la maldición es eliminada para la persona? Y no habrá más maldición en la Nueva Jerusalén. Después del reino milenial, ya en la eternidad no habrá más maldición. ¿Por qué? Porque solamente estarán viviendo en la eternidad los que tomaron la bendición de Dios. Por lo tanto, no habrá maldición, sino bendición de Dios. Ahí hemos visto la segunda ocasión que en el libro del Apocalipsis es mencionado el árbol de la vida. Y en Apocalipsis 22, verso 13, 12 en adelante dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Bienaventurados los que lavaron sus ropas, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero de Jesucristo
tienen derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas de la ciudad, para entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Hemos visto este misterio de la bendición y la maldición. La bendición está en Cristo, el árbol de la vida. Y es necesario que todo ser humano tome la bendición de Dios, a Cristo nuestro Salvador, para que viva por toda la eternidad. La batalla del ser humano no es otra sino la batalla por la vida eterna. Es la batalla de la fe. La batalla de la fe para echar mano de la vida eterna. Así es que en la batalla de la fe coloque su fe en Jesucristo nuestro Salvador, y así eche mano de Jesucristo la vida eterna, para que viva por toda la eternidad. Para este tiempo final, Cristo envía a su iglesia su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este planeta Tierra, para así que todos los hijos e hijas de Dios conozcan el programa de Dios correspondiente a este tiempo final y sean preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, donde nos están esperando. Pues hay una invitación, hemos sido convidados. Eso es una invitación de parte de Dios. Y son bienaventurados los que son convidados a esta gran cena. Dice el ángel del Señor Jesucristo a Juan el apóstol, en el capítulo 19, verso 7 en adelante, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí podemos ver que es una bienaventuranza ser llamado a la cena de las bodas del Cordero. Y toda persona que ha tomado la bendición es una persona que ha sido llamada para ir a la cena de las bodas del Cordero. Si su cuerpo físico muerto, Cristo lo resucitará para llevarlo a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Pero si permanece vivo hasta que resuciten los muertos en Cristo, pues seremos transformados para ir a la cena de las bodas del Cordero con un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque para ir a la casa de nuestro Padre Celestial, que es la séptima dimensión, todavía no han preparado ni aviones, ni cohetes. Por lo tanto, necesitamos un cuerpo interdimensional. Ese es el cuerpo glorificado que Cristo tiene, y esa es la misma clase de cuerpo que Él nos dará cuando nos transforme a nosotros los que vivimos y cuando resucite a los muertos en Cristo. Ese es un cuerpo eterno, con vida eterna, para vivir en Él por toda la eternidad. Jovencitos, representando siempre de 18 a 21 años de edad. Ahora, ¿vale la pena o no vale la pena tomar la vida eterna? Claro que vale la pena.
Y ahora, por cuanto tenemos el libre albedrío, le toca a cada persona echar mano de la vida eterna, tomar la bendición de Dios. Y yo he tomado la bendición de Dios. ¿Y quién más ha tomado la bendición de Dios? Ustedes también. Por lo tanto, iremos a una gran fiesta en el cielo, la cena de las bodas del Cordero. Siempre que colocan delante de una persona o de un niño dos cosas, una buena y una mala, el niño inteligente, el niño listo, ¿qué toma? La buena. Y Dios ha puesto delante de la raza humana la bendición y la maldición. La bendición es lo bueno. La maldición es lo que es malo para el ser humano. Y cada persona que ama a Dios y ama la vida eterna, pues escoge la bendición de Dios, para vivir con Cristo, con Dios, por toda la eternidad. No escoge la maldición, porque si escoge la maldición, todas las maldiciones escritas en la Biblia vendrán sobre la persona e irá al infierno, y allá estará con el enemigo de Dios, el diablo. Así que vean, el que escoge la maldición, ¿hacia dónde va? Hacia el maligno, a hacerle compañía al maligno. Pero el que escoge la bendición va a la casa de nuestro Padre Celestial con Cristo para vivir por toda la eternidad. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de la bendición y la maldición colocada delante de la humanidad. Porque Dios pone delante de la raza humana, delante de la humanidad, la bendición y la maldición. Y dice, escoge la bendición, escoge la vida, para que vivas tú y tu familia, tus hijos. Dios nos enseña, nos da el consejo de que escojamos la bendición para vivir eternamente. Pues Él quiere que vivamos eternamente. Como Dios es eterno, Él quiere que nosotros también seamos eternos. Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también todas las bendiciones habladas en la Biblia. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten, y nosotros los que vivimos seamos transformados y seamos todos llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga y les guarde a todos.